Sonó la campana en todo México para participar en la clase nacional de boxeo más grande del mundo, que se realizó simultáneamente en los 32 estados de la República Mexicana, logrando la participación de más de miles de personas que pintaron de blanco, verde y rojo el corazón de diferentes ciudades del país esta mañana del domingo. Desde las 07:30 horas, familias y atletas se dieron cita en el Zócalo y lugares públicos de diferentes ciudades para ser parte del récord Guinness que México impuso 3 años después de su primera marca, con la clase de box más grande del mundo, pues en el 2022 el país registró a más de 14,000 deportistas para romper con la cifra de poco más de 3,000 personas que ostentaba Rusia. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró la clase nacional de boxeo en plazas públicas de todo México. Destacó que el deporte como vía hacia la paz, libertad y salud mental. Participaron campeones mundiales bajo lema contra las adicciones. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se dirige al presidium para dar inicio a la clase nacional de boxeo. Preside esta clase nacional de boxeo la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompaña la licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Señor Cristian Jubi, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Licenciado Mauricio Suleiman Saldívar, presidente del Consejo Mundial del Boxeo. Maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.
Licenciado Rommel Pacheco Marrufo, Director Nacional de Cultura Física y Deporte de México. Maestro Miguel Torruco Garza, Director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar. Maestro Pablo Yáñez Rizo, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Licenciado Héctor Sulaiman Saldívar, Vicepresidente de la Organización Internacional Business Sport. Y Andrés Sulaiman, Secretario de Organización del Boxeo. Asimismo, le damos la bienvenida a las campeonas y campeones de boxeo: Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Irma García, Roberto Manos de Piedra Durán, Carlos Zárate, Lourdes Joana Juárez Trejo, Jessica Neri Plata Noriega, Rubén Púas Olivares, Marco Antonio Barrera y Rey Vargas. Agradecemos también la presencia de los asistentes a esta clase nacional de boxeo, así como de las y los representantes de los medios de comunicación, y a todas y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? ¿Listas y listos? Quiero agradecer al Consejo Mundial de Boxeo por estar presente en esta histórica clase nacional de boxeo. Muchas gracias a las campeonas, a los campeones que hoy nos acompañan. Quiero decir que en todas las plazas públicas de nuestro país hay clase nacional de boxeo. Voy a ser muy breve porque todas y todos queremos iniciar esta clase. Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia. Somos un pueblo solidario y fraterno. No dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor. La clase nacional de boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Muestra que cuando nos organizamos, nada es imposible. Muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso.
México es maravilloso. Como México no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La clase nacional de boxeo dice en un solo grito: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Les pedimos respetuosamente colocarse en posición de firmes. Por la paz, contra las adicciones, damos así inicio a esta clase nacional de boxeo. Vecinas, vecinos de toda nuestra República Mexicana, con la presencia de nuestras autoridades en presidium para poder comenzar. Venga así entonces, y ya lo practicamos y vamos otra vez, por favor. Yo digo por la paz y nos responden contra las adicciones. Estamos a nivel nacional en todos los estados enlazadas, por favor, a nuestras vecinas y vecinos en todos los estados me escuchan, y yo les pido que se escuche fuerte desde nuestro México lindo y querido para todo el mundo. Por la paz. Más fuerte, venga, por la paz. Toma 3, por la paz. Por la paz y contra las adicciones, nuestra clase nacional de boxeo, la cual estará dando inicio en unos momentos más. Y nuevamente, ¿dónde está el grito del color verde? Blanco, rojo, verde, blanco y rojo, verde, blanco y rojo. ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, vecinas, vecinos, en cada rincón de nuestra República Mexicana,
en este Zócalo de la Ciudad de México, la capital de la transformación. Recordemos que amor con amor se paga y por la paz y contra las adicciones estamos dando golpe duro de knockout en esta clase nacional de boxeo, con la presencia de campeonas y campeones que históricamente nuestro país ha brindado al boxeo internacional, y por ello la presencia del miembro del Salón de la Fama, Rubén El Púas Olivares, campeón histórico. Bienvenido, maestro. La presencia de cada una y cada uno de los integrantes de este espacio. Ya saludaba a través de las pantallas Julio César Chávez, también presente. Por supuesto, la presencia de cada una y cada uno de nuestros integrantes de este momento especial. Miembro del Salón de la Fama, Roberto Mano de Piedra Durán. El inmortal campeón Oscar de la Hoya. Acompañando así en este momento a nuestra jefa de gobierno, también presente la licenciada Clara Brugada Molina, quien ha recorrido todos los espacios con este momento y campaña de activación por la paz y contra las adicciones de PRODEF, Miguel Torruco Garza. Gracias al licenciado Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Estamos listos para comenzar. ¡México! 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 Adelante, por favor. La voz y el saludo de nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada Molina. ¡Listos! ¡Listas! Arranca la Ciudad de México. Tercera vez llenamos este Zócalo tricolor a favor de la paz, a favor del deporte y haciendo un knockout a la violencia. Aquí la Ciudad de México se levanta con mucha alegría, igual que todas las plazas de nuestro país. Y aquí con todos los grandes, los mejores boxeadores de México y del mundo, arrancamos esta gran clase de box. ¡Que viva la Ciudad de México! Cuando yo diga la Ciudad de México, ustedes dicen la más deportiva, ¿de acuerdo? ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva la Ciudad de México! El saludo de nuestro jefe de gobierno en la ciudad capital de la transformación, la licenciada Clara Brugada Molina. Adelante, por favor. Al señor Mauricio Suleimán, adelante. Muy buenos días, ya estamos listos. Tenemos 4 capitanes de honor que vienen para hacer esta clase histórica. Viene Oscar de la Hoya, el gran campeón, Julio César Chávez, Roberto Durán y el Púas. Vamos a empezar, Marco Antonio Barrera es el capitán de instructores. Vamos a empezar a un calentamiento y después vienen los rounds que cada uno de los campeones va a estar presentando. Entonces, Marco Antonio, adelante con el calentamiento, listo. A ver, vamos, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Movimiento de cabeza, círculos 10x10, que es el ejercicio que va a empezar, los puso José Luis Bueno. Empezamos. Ahí viene el instructor. Amigos, venga. Damos la bienvenida a los instructores que van a encabezar esta clase. El campeón José Luis Bueno. Un gusto saludar a David Picasso, a la campeona Marilyn Vadillo y al popular campeón
Pitbull Cruz. Vamos a empezar ya con el calentamiento. Adelante con el campeón José Luis Bueno.
Muy agradecidos, gracias a todos por participar. Creo que esto fue un Guinness, Record Guinness. Así que muchas gracias. Y recuerden que no a las adicciones y sí al boxeo. ¡Vamos! ¡Y viva México! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias al campeón Oscar de la Hoya. Señores, señores, de esta manera, nuestra jefa de gobierno a la voz. ¡Vamos, vamos! Vamos a cerrar esta gran clase de box. Este Zócalo se convirtió en grande del mundo y en todo el país, gracias al Consejo Nacional de Boxeo, al Consejo Mundial de Boxeo, gracias a todos los que hoy están presentes, desmayaron, que vinieron, que se prepararon para venir el día de hoy. Aquí están los héroes del boxeo y todos nos unimos para decir que sí a la paz y no a la violencia. Y la clase del boxeo y el deporte une a México. ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! ¡Viva el deporte! De esta manera damos por concluida nuestra clase nacional de boxeo. Vecinas, vecinos de la Ciudad de México, de nuestra República, gracias y ¡viva México! Por la paz y contra las adicciones. Felicidades a todas las campeonas y campeones presentes en cada espacio de nuestra República.